Biblia en Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. En Isaías 10 vemos cómo Dios controló y usó el pecado de Asiria para cumplir sus propósitos en Israel. Isaías 10 nos enseña que Dios controla y usa el pecado de otros para cumplir sus propósitos en tu vida. Isaías 10 nos enseña que Dios controla y usa el pecado de otros para cumplir sus propósitos en tu vida. Esta es una verdad muy importante que encontramos a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, José en Génesis, Dios usó el pecado de sus hermanos para llevarlo a Egipto y mantener con vida a su familia. Esto lo vemos en Génesis capítulos 37 al 45 hasta el 50. Más adelante recordarán que los israelitas en Egipto, Dios usó el pecado de los egipcios para oprimir a Israel en Egipto para que Israel clamara a Él y Dios respondiera para liberarlos y así Dios mostrara su misericordia, mostrara su poder en las plagas y así cumpliera su palabra. Esto lo vemos en Génesis 15, en Éxodo capítulo 2 hasta el 12. En el caso de David, recuerdan, siglos después, Dios usó el pecado de sus hijos, Amnón y Absalón, cuando Amnón violó a su hija Tamar y Absalón asesinó a Amnón, vengándose de su hermano Amnón. Y luego Absalón, recuerdan, cometió adulterio, prácticamente incesto, con las concubinas de su padre David, le dio un golpe de estado. Dios usó el pecado de sus hijos Amnón y Absalón para juzgar a David por su pecado de adulterio con Betsabé y homicidio de Urías, algo parecido a lo que Dios hizo con Asiria, Israel, en Isaías 10. Esta etapa de la vida de David, recordarán, la encontramos en 2 de Samuel, capítulos 11 hasta el 16. Pablo, Dios, siglos después, recordarán, usó el pecado de los falsos maestros en Corinto para humillarlo y hacerlo más dependiente de Dios. En 2 de Corintios 12, 7 al 10. Ahí es donde encontramos esas palabras hermosas donde él dijo que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y probablemente el ejemplo culminante de esta verdad de que Dios usa y controla el pecado de otros para cumplir sus propósitos en tu vida, el ejemplo culminante es nuestro Señor amado mismo. Dios usó el pecado de los romanos y de los judíos para cumplir su plan perfecto de humillar a nuestro glorioso Señor y llevarlo a la cruz para llevar a cabo la redención de sus escogidos, como lo vemos, por ejemplo, en Hechos 2, versículos 22 al 24. Entonces, Dios controla y usa el pecado de los que te rodean para cumplir sus propósitos en tu vida. Esta verdad nos debe animar, nos debe motivar a la santidad, como lo veremos hoy en Isaías 10, versículos 5 al 34. Y recordarán que nos encontramos en esta sección que va de Isaías 9:8 hasta el 10:34. Aquí en Isaías 9:8 hasta el 10:34 encontramos tres partes de un mensaje de la ira de Dios que te motiva a humillarte y confiar en Dios. Aquí en Isaías 9:8 al 10:34 estamos estudiando tres partes de un mensaje de la ira de Dios que te motiva a humillarte y confiar en Dios. En primer lugar, vimos la semana pasada la causa de la ira de Dios. La causa de la ira de Dios la vimos en Isaías 9:8 al 10:4. Llegamos hasta aquí, hasta Isaías 10:4 la semana pasada. Vamos a seguir con el resto del pasaje. Como es un pasaje extenso, no lo vamos a leer como normalmente lo hacemos para empezar, sino que lo vamos a ir leyendo y explicando conforme avancemos. Entonces pasemos a la segunda parte de tres, aquí en Isaías 9:8 al 10:34, de este mensaje de la ira de Dios que te motiva a humillarte y confiar en Dios. Vimos ya entonces la causa de la ira de Dios en Isaías 9:8 al 10:4. Veamos ahora en segundo lugar la herramienta de la ira de Dios.
la herramienta de la ira de Dios. Aquí en Isaías 10, 5 al 19. La herramienta de la ira de Dios en Isaías 10, 5 al 19. Aquí desde Isaías 10, 5 y hasta el final del capítulo 10, que sería el 10:34, vemos la caída de Asiria, seguida por la llegada del reino milenario del Señor Jesucristo, que todavía es futuro. Claro que el reino del Señor vendría varios siglos después, a partir de la fecha de Isaías 10, inclusive en nuestra época lo estamos viendo. No sabemos cuánto tiempo más pase antes de que el Señor establezca su reino milenario aquí en la tierra, pero desde el punto de vista de Isaías, cuando él escribió estas palabras allá por el año 700 antes de Cristo, obvio, vendrían varios siglos después, todavía lo vemos. Y aquí en Isaías 10, 5 al 19 en particular, vemos el control de Dios de la humanidad y la responsabilidad de la humanidad ante Dios. Aquí vemos dos verdades entretejidas. Por un lado, la soberanía divina. Por otro lado, la responsabilidad humana. Observen este texto tan importante para entender estas dos verdades y por otro lado ver cómo Dios usa el pecado de los que te rodean en tu vida. Observen Isaías 10:5, Dios dice, en Reina Valera 60, es una traducción de la misma palabra que en Isaías 10:1 al principio se traduce hay, no es realmente, sino hay. Hoy en el hebreo es una palabra de amenaza, recuerden que hemos visto ya varias veces a lo largo de Isaías. Esta palabra hoy, traducida aquí en Isaías 10:5 en Reina Valera 60, debe traducirse hay. Y recuerden que esta palabra en el hebreo expresa el dolor por el sufrimiento que enfrentaría alguien, dolor por el juicio de Dios por su pecado. Y observen entonces lo que dice Isaías 10:5. O mejor traducido, ay, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Una mejor traducción del hebreo, aquí está hablando Dios, claro, pero una mejor traducción del hebreo de esta frase, de este versículo 5, sería como la traduce una versión en inglés, y sería así, escucha, ay de Asiria, vara de mi enojo, la vara en su mano es mi furia. Realmente es la misma idea de fondo que encontramos aquí en la Reina Valera 60, en Isaías 10:5. El punto aquí es que Asiria iba a ser juzgada por Dios. Esto lo sabemos por la palabra ay, traducida aquí El versículo 12 nos da la razón por la que Dios la iba a juzgar. Y esa razón es su soberbia. Al final del 12, véanlo, dice, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, Isaías 10:12 al final, y la gloria de la altivez de sus ojos. En Isaías 9 al 11, vimos que Dios juzgaría la soberbia de Israel. Y aquí en Isaías 10:5 al 12, vemos que Dios juzgaría la soberbia de Asiria. Observen que aunque Asiria era una nación idólatra, Dios la iba a juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no conocían la ley de Dios, como Israel, si la conocían de manera general, porque recuerden que en Romanos 2, versículo 15, el Señor nos dice que mostrando, esto es, los gentiles muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, todo ser humano, aun el más pagano, como los asirios, sabe de manera innata, por ejemplo, que es pecado, está mal, quizá no entiende lo que es el pecado como la Biblia lo define, pero entiende que está mal adulterar, robar, matar a alguien. Al igual que todo ser humano, los asirios eran responsables delante de Dios. Ahora observen de nuevo el versículo 5. Dios le dice a Asiria, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Versículo 6, le mandaré, en el hebreo le enviaré contra una nación pérfida, en el hebreo impía, quiere decir sin Dios, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré o le mandaré. ¿Quién era esta nación sin Dios? Ese pueblo de la ira de Dios.
el objeto de la ira de Dios aquí, en contra de quien iba a mandar Dios a Siria, era Israel. Como ya lo habíamos visto en Isaías 9:8 al 10:4, ¿recuerdan? Israel, las 10 tribus del norte. Observen para qué iba a enviar Dios a Siria contra Israel, versículo 6, Isaías 10:6. Le mandaré contra una nación pérfida, esto es, Dios dice, voy a mandar a Siria contra esta nación pérfida, contra Israel. Continúa el 6, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos, en el hebreo para que se lleve botín, les quite las riquezas que tienen, y arrebate presa, también podría significar que se llevarían a gente. Y versículo 6 al final, y lo ponga para ser hollado, en el hebreo hollado quiere decir pisado, como lodo de las calles. Ahora, ¿qué habrían pensado los israelitas cuando habrían escuchado esto? Como lo dice el comentarista Gary Smith, escuchar estas verdades de los versículos 5 y 6 deberían haber producido o habrían producido dos actitudes en los israelitas que escucharon esto. En primer lugar, aliento. Aliento. ¿Cómo? Ánimo. Dices tú sí, por saber que el poder de Asiria estaba limitado por Dios. Aliento por saber que el poder de Asiria estaba controlado por Dios, estaba delimitado por Dios. Y en segundo lugar, escuchar esto no solo habrá producido aliento en ellos, sino en segundo lugar, temor de Dios. Temor de Dios. ¿Por qué? Por saber que el poder destructivo de Asiria estaba siendo usado por Dios para demostrar su ira. Temor de Dios por saber que el poder destructivo de Asiria estaba siendo usado por Dios para demostrar su ira. Entonces, haber escuchado esto, la audiencia original le habría, por un lado, infundido aliento por saber que el poder de Asiria estaba limitado por Dios, pero al mismo tiempo le habría producido temor de Dios por saber que ese poder destructivo de Asiria estaba siendo usado por Dios para demostrar su ira en contra de ellos. De hecho, recuerden que el poder de toda nación está limitado y se encuentra bajo el control de Dios. ¿Dónde encontramos eso? A lo largo de la Biblia lo vemos, pero por ejemplo Romanos 13:1, ustedes recordarán que estudiamos esto a fondo hace unos meses. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Me encanta Proverbios 21:1, Proverbios 21:1, si quieren buscarlo, si quieren escucharlo, Proverbios 21:1, escuchen lo que dice este texto. Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y no podemos, al hablar de esto, dejar Daniel 2, el libro de Daniel. El tema central de Daniel es la soberanía, el control de Dios sobre las naciones. Y en Daniel 2, versículo 20 y 21. Daniel 2, 20 y 21. Escuchen lo que dice este texto glorioso. Daniel está alabando a Dios y dice en Daniel 2:20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel 2:21, Él muda, o en el hebreo Él cambia los tiempos y las edades. En otras palabras, Él está en control de la historia. Y continúa el versículo 21 de Daniel 2, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Otra vez, qué ánimo. Dios va a colocar a nuestro próximo presidente de acuerdo a su voluntad soberana. En una semana, poco más de una semana lo sabremos. Él ya lo sabe y Él va a poner al que Él quiera. Y lo reitera Daniel 4:17. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, el Elyon, no hay otra autoridad más elevada que Él, por eso es el Altísimo, el más alto de los altos. Por eso se usa el término, recuerdan en la Biblia,
el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesucristo es Rey sobre los que están reinando, es Señor sobre los que están señoreando. No hay otra autoridad que esté por encima de Él. Por eso dice Daniel 4:17, el Altísimo, la autoridad suprema del universo, gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y en este contexto habla de cómo Él colocó a Nabucodonosor en el gobierno, el liderazgo de Babilonia. Qué verdades, hermanos. Estas verdades nos deben animar. Ver el control de Dios sobre toda nación nos anima, porque una nación, un gobernante, un gobierno, únicamente puede actuar dentro de los límites que Dios le establece. Todo lo que hacen nuestras autoridades, todo acto de corrupción, de complicidad que ves en las noticias, está dentro de los límites de la soberanía de Dios. No más, no menos. Y al mismo tiempo, esta verdad, al igual que a los israelitas que escucharon esto por primera vez, no solo nos debe producir una actitud de confianza en Él, recordar que no están fuera de control las autoridades humanas, sino que están bajo su control, pero no solo nos debe alentar, sino también nos debe causar temor de Dios. Temor de Dios, ¿por qué? Al ver que Él puede usar la maldad humana de gobernantes pecaminosos, puede usar el pecado de autoridades para cumplir sus propósitos perfectos. Primera de Pedro, vemos una ilustración de esto. Recordarán ahí que Dios, a la audiencia original, en Primera de Pedro 5, nos dice ahí en Primera de Pedro 5, ahí al final de la epístola, escuchen las palabras de Primera de Pedro 5, versículo 10, Primera de Pedro 5, versículo 10, Dios aquí a través de Pedro le dice a estos creyentes que estaban sufriendo, escuchen en el contexto histórico, desde el punto de vista humano, estaban sufriendo por la corrupción del emperador Nerón. Y a ellos les dice, 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y otra vez en el contexto histórico, por culpa del corrupto Nerón, Él mismo os perfeccione, Dios mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué verdad, ¿no es cierto? Y esto también se puede aplicar al pecado de los que te rodean. Dios controla y usa el pecado de los que te rodean para cumplir sus propósitos en tu vida. Puede ser, por ejemplo, para disciplinarte por tu pecado. Puede ser para Hebreos 12, para hacerte más dependiente de Él, para que ores más. Lo vemos en 2 Corintios 12, para hacerte más santo, más obediente. Hebreos 12 también. Por ejemplo, te metiste en un trabajo por avaricia y sabías que tu decisión deshonraba a Dios, quizás porque era una actividad ilegal. Y Dios permitió que tu socio te robara y te quedaste en la calle. O quizás pecaste casándote con una persona no cristiana. Y Dios está permitiendo que sufras por el egoísmo de tu cónyuge, la idolatría de tu cónyuge, la incredulidad de tu cónyuge. Claro, Dios perdona si te arrepientes, pero también Dios en su soberanía puede permitir consecuencias o traer disciplina a tu vida, aunque te perdone. Y lo hemos ilustrado con David. David se arrepintió en 2 de Samuel 11:12, después de que lo confrontó Natán, ¿recuerdan? Cuando pecó otra vez al cometer adulterio con Betsabé y matar a Urías. Pero Dios le dijo, tu pecado ha sido perdonado, sí, pero la espada no se apartará de tu casa. Y todo lo que sufrió que ya mencionamos. O tu cónyuge es cristiano, pero su enojo, su pecado de enojo, su pecado de flojera, Dios lo usa para mostrarte que no eres tan amoroso como pensabas, porque ves su pecado de enojo, de flojera y te enojas y te das cuenta de que eres quizás igual de egoísta que él o peor y necesitas humillarte, arrepentirte de tu egoísmo. O estás en tu trabajo, no has pecado en tu trabajo, pero el pecado de tu jefe, su egoísmo, su falta de compasión, te está causando sufrimiento.
Dios controla eso y lo usa, por ejemplo, para enseñarte de nuevo que debes ser más paciente, que debes orar más, que debes obedecer más. De nuevo, Hebreos capítulo 12, 2 Corintios 12 lo presenta. El punto aquí es que Dios controla y usa el pecado de otros para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Así lo hizo con Asiria, aquí en Isaías 10, 5 y 6. Dios usaría a Asiria como instrumento de su ira contra una nación impía, Israel. ¿Acaso Asiria sabía que era un instrumento de la ira de Dios? Regresa en Isaías 17, nos da la respuesta. Isaías 17. Aunque él, hablando del rey de Asiria, aunque él no lo pensará así, en el hebreo no lo pensará, quiere decir, no tendrá esa intención, no tendrá la intención de ser un instrumento de la ira de Dios. Versículo 7, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará, en el hebreo pensará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar, en el hebreo exterminar o destruir y cortar naciones no pocas. ¿Qué quiere decir Isaías 17? Que el rey de Asiria no se veía como un instrumento de la ira de Dios, sino que él solo pensaba destruir naciones por su capacidad humana, y esto lo vemos por lo que decía, observen el versículo 8, Isaías 18, porque él dice, mis príncipes, en el hebreo mis líderes o mis gobernantes, ¿no son todos reyes? Versículo 9 continúa, ¿no es Calno como Carquemis, Amat como Arfad y Samaria como Damasco? Estas ciudades, Calno, Carquemis, Amat, Arfad y Samaria, habían sido conquistadas por los asirios. Y el rey de Asiria pensaba que será lo mismo con Samaria, la capital del reino del norte de Israel. Y por eso dijo, observen Isaías 10:10, esta es, digamos, una reflexión, esto es lo que él pensaba. Y por cierto, vemos aquí la omnisciencia de Dios, que él sabía exactamente lo que pensaba el rey de Asiria. Él sabe exactamente lo que tú y yo pensamos en todo momento, porque él escudriña la mente y el corazón. Y observen lo que pensaba el rey de Asiria. Isaías 10, versículo 10. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén, la capital del reino del sur, Judá, y de Samaria, la capital del reino del norte, Israel. Versículo 11, como hice a Samaria y a sus ídolos, pensó el rey de Asiria, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Esta manera de pensar del rey de Asiria, observen, demostró que no tenía idea de que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y continúa, versículo 12, observen esto, Isaías 10, 12. Pero acontecerá que después que el Señor, ahí está, Adonai en el hebreo, Adonai, recuerden, significa el que tiene la autoridad y control supremos. Versículo 12, pero acontecerá que después que el Señor, Adonai, el soberano, haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Observen que las acciones destructivas de Asiria se acabarían, mucha atención, cuando Dios acabara de usar a Asiria como instrumento. Así como tú en la cocina, cuando cocinas, estás usando una cuchara y dices, ya no la necesito, y la pones en el fregadero, así. Y después, Dios juzgaría a Siria por su pecado de soberbia. Observen que aunque Dios usaría a Siria para cumplir su voluntad, Asiria era responsable por su pecado. Una gran verdad bíblica. Escucha, aunque Dios usa al ser humano para cumplir sus propósitos, el ser humano es responsable por su pecado. Recuerden que Dios no aprueba ni comete pecado, jamás. Santiago 1:13, Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dices, es que no entiendo, yo tampoco, no importa que no lo entiendes. Es una verdad que enseña el texto y la Biblia claramente. Dios es totalmente soberano y usa todo para cumplir su propósito, inclusive el pecado del humano, y juzga al humano por su responsabilidad. Y al mismo tiempo Dios no aprueba nunca, ni es el autor del pecado, jamás.
Eso es lo que enseña el texto, eso es lo que enseña la Biblia, y debemos someternos a estas verdades. Versículos 13 y 14, observen, presentan cómo se manifestó la soberbia del rey de Asiria. Observen de nuevo el versículo 12, Isaías 10:12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Observen cómo se vio su soberbia, versículo 13, porque dijo, este es el rey de Asiria, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría porque he sido prudente. Prudente, o en el hebreo, porque tengo entendimiento, soy perceptivo. Sigue hablando el rey de Asiria, observen su soberbia. Quité los territorios, en el hebreo, los límites o fronteras de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Observen los pronombres, primera persona singular, yo, versículo 14. Sigue, observen los pronombres, observen los verbos apuntando a yo. El rey de Asiria sigue hablando, versículo 14. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. ¿Qué significa eso al final del versículo 14? Que el rey de Asiria hizo todo esto sin problema alguno, con toda facilidad, desde su punto de vista, como si no tuviera límites, como si tuviera una sabiduría y poder ilimitados, como si fuera el soberano de la tierra. En otras palabras, se colocó en lugar de Dios. Así se ve la soberbia en nuestra vida. Cuando pensamos que lo que hacemos y tenemos es gracias a nuestra capacidad, sin reconocer que Dios es el que nos lo ha concedido. Claro, esto excluye el pecar. De nuevo, Dios no aprueba ni es responsable por tu pecado ni por el mío. Recuerda, eres un pecador y lo único que mereces es juicio por tu pecado. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Cualquier medida, digamos, de bendición temporal es únicamente porque Dios te lo ha concedido sin que lo merezcas. 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si estás pensando como el rey de Asiria pensó, necesitas arrepentirte y pedirle perdón a Dios y reconocer que Dios es el que te da toda muestra de bondad en tu vida y la gratitud y la gloria es de Él y no tuya. Lo único que tú puedes hacer por ti mismo es pecar y eso te hace acreedor del juicio de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, Santiago 1:17. Todo lo que disfrutas en tu vida que no es pecado es gracias a Dios. Y tienes que vivir, 1 Tesalonicenses 5:18, dando gracias a Él en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aún como lo estamos viendo, aún lo malo en tu vida, aún el sufrimiento causado por el pecado de otros, gracias a Dios, porque viene de la mano de tu Padre soberano, amoroso, santo, aunque Él no aprueba ni comete ese pecado y juzgará el pecado del que peca. Entonces Dios reprende la soberbia del rey de Asiria. Ahora observen en el versículo 15, observen lo que dice. Ya vimos que en los versículos 13, versículo 12 dice que Dios va, una vez que acabe, va a juzgar la soberbia de Asiria, del rey de Asiria. Versículo 13 y 14, esa soberbia se ve en que él pensó que por su poder, su capacidad, había logrado lo que había logrado, y entonces Dios reprende su soberbia. Observen en el versículo 15, Isaías 10:15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? La pregunta es retórica. Otra vez la respuesta es obvia, es evidente a partir de la pregunta. ¿Se va a gloriar el hacha contra el que con ella corta? Respuesta no. Continúa el versículo 15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si tú tuvieras un cuchillo y estás partiendo comida en tu plato, ¿se va a gloriar el cuchillo porque tú lo estás moviendo? No. Versículo 15 continúa. Observen lo que dice. Como si el báculo levantase al que lo levanta,
como si levantase la vara al que no es leño. Respuesta es ridículo, ni el hacha, ni la sierra, ni el báculo, ni la vara, ninguno de estos instrumentos pueden decir que lo que hacen es por sí mismos. Son meros instrumentos que no tienen la capacidad en sí mismos para hacer algo. De hecho, no pueden hacer nada a menos de que una persona los tome y los use. La capacidad de un hacha, de una sierra, un báculo, una vara para hacer algo es determinado de manera total por la persona que los usa. Así fue con Dios, con el rey de Asiria, es lo que está diciendo. Y así es Dios con todo ser humano. Esta es una realidad. Así como Asiria, todo ser humano es un instrumento de Dios que cumple su plan soberano, tanto el que peca como el que obedece. Esta perspectiva, escucha, te va a proteger de pecar, de enojo, de amargura contra los que pecan contra ti. Te va a mantener humilde. Un ejemplo de esto, véanlo en Génesis 45, 4 al 8 con José. Génesis 45, 4 al 8. Vean qué ejemplo de José. José vivía con esta perspectiva y observen cómo se manifestó en su vida. Génesis 45, 4 al 8. Recuerdan que los hermanos de José por envidia, por enojo, lo vendieron y terminó en Egipto y sufrió. Y luego lo acusó injustamente la esposa de Potifar, terminó en la cárcel. Y Dios en su soberanía después hizo que fuera el primer ministro de Egipto. Y aquí en Génesis 45 se descubre a sus hermanos y observen lo que les dice. Ya aquí es el primer ministro de Egipto y los hermanos vienen a pedir comida, ¿se acuerdan? Porque había hambre. Génesis 45, 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Observen, no hay amargura en él después de lo que había vivido. ¿Cómo es posible? Versículo 5 al final. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cómo, José? Estás confundido, pero acabas de decir en el versículo 4 que tus hermanos te vendieron para Egipto y por eso terminaste ahí. Sí, lo vendieron para Egipto, pecaron los hermanos, pero, versículo 5 al final, Dios usó eso para preservar la vida de su familia. Versículo 6 continúa: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Génesis 45, 7. Y reitera, observen, y Dios me envió delante de vosotros. Vean cómo lo envió. Lo envió usando, versículo 4, el pecado de sus hermanos de venderlo. Y versículo 7 continúa: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para que sobrevivan por el hambre que venía, versículo 6, y para daros vida por medio de gran liberación, versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, y añade, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Observen qué declaración, qué entendimiento de José. Entender que Dios usaba como instrumentos a la gente. Por un lado, sus hermanos, usó el pecado de sus hermanos para ponerlo en Egipto, y por otro lado, usó a Faraón para exaltarlo a esa posición exaltada que tenía en Egipto. Esto lo mantuvo, escucha, por un lado, sin amargura contra los hermanos, por otro lado, humilde, por saber que él había alcanzado esa posición prominente, porque Dios lo colocó ahí usando a Faraón. Cuando alguien peque contra ti, recuerda que es un instrumento de Dios esa persona para cumplir su voluntad en tu vida. Y como José, esta verdad te protegerá del pecado de la amargura. Cuando ves que Dios está detrás de todo, inclusive el sufrimiento que sufres debido al pecado de otros, sin aprobar, sin ser responsable por el pecado de esa persona,
Pero esta perspectiva te va a proteger del pecado de la amargura cuando ves a Dios como el que está controlando ese pecado, ese sufrimiento que te trae el pecado de otros. Y no te vas a amargar contra la persona, porque ¿quién está detrás de eso? Dios. La persona es un mero instrumento. E igual que José, esta verdad te va a ayudar a mantenerte humilde. Si Dios usa a alguien para exaltarte, como Dios usó a Faraón para exaltar a José, si por la gracia de Dios vas bien en la escuela o sacaste mención honorífica o en el trabajo tienes una buena posición, porque tu jefe te promovió, porque tu maestro te ayudó, Dios usó esos individuos para llevarte ahí. Son instrumentos de Él, pero Él es responsable en eso, por esas bendiciones de gracia. Y no puedes tener una actitud soberbia y decir, por el poder de mi fuerza, por mi inteligencia. No, Señor, no. Aquí está. Observan cómo esta perspectiva afecta de manera tan práctica nuestra vida. Cómo motiva, si respondemos de manera apropiada esta verdad de la soberanía de Dios en estas dos áreas. Cómo nos motiva a la obediencia. Nos protege de la amargura. Nos protege de la soberbia si tenemos esta perspectiva. Entonces, regresando a Isaías 10, el rey de Asiria se gloriaba, Isaías 10:15, contra el que lo usó el Señor, pensando que hizo lo que hizo por sí solo. El versículo 15 vuelve a mostrar la soberbia del rey de Asiria, como lo vemos en los versículos 13 y 14. Y observen cómo respondió Dios a esta soberbia, Isaías 10:16. Por esto el Señor, en el hebreo Adonai, otra vez, observen cómo el Espíritu de Dios escogió usar este nombre específico de Dios, porque aquí está enfatizando una y otra vez, Dios es soberano, Dios es soberano, Dios está en control. Y nos recuerda, es Adonai, Adonai, el que tiene la autoridad y control supremo sobre la creación. Entonces dice aquí, versículo 16, por esto el Señor, y añade otro nombre de Dios que apunta a su soberanía. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, otra vez Yahweh Tsabaot, otra vez el que controla todo para cumplir sus propósitos. Recuerden, es un matiz un poco diferente de Adonai, pero es la misma idea en esencia, el soberano. Aquí en el contexto, el soberano, Yahweh Tsabaot, Jehová de los ejércitos, el que usa, el que controla las naciones para cumplir sus propósitos. Versículo 16. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, otra vez énfasis en su soberanía, enviará debilidad sobre sus robustos. Aquí los robustos se refiere a los soldados de Asiria. Observen el por esto otra vez. Por la soberbia de Asiria, el soberano iba a enviar debilidad sobre los soldados de Asiria. Y al final del 16, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Aquí Dios está juzgando la soberbia de Asiria. Y aquí en los versículos 16 al 18 observen, el ejército asirio es presentado como si fuera un bosque. Versículo 17, desde el 16 ya lo vimos, pero observen el 17. Y la luz de Israel, el hermoso título de Dios. Este es Dios, la luz de Israel, como lo vemos en Isaías 2:5. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo, otra referencia a Dios, el santo de Israel, por llama, que abrace y consume en un día sus cardos, en el hebreo arbusto y sus espinos. Versículo 18. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. En el hebreo, esa frase abanderado en derrota significa como un hombre débil deteriorándose. Versículo 19. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Iba a quedar tan poco del ejército de Asiria que hasta un niño iba a poder contar lo que quedara de ellos. La idea aquí es que el Señor iba a arrasar con Asiria debido a la soberbia de Asiria. Entonces aquí en Isaías 9:8 al 10:34 vemos un mensaje de la ira de Dios que te motiva a humillarte y confiar en Dios. En primer lugar, la causa de la ira de Dios en Isaías 9:8 al 10:4. En segundo lugar, la herramienta de la ira de Dios, ya lo vimos en Isaías 10:5 al 19. Y observen en tercer lugar la liberación de la ira de Dios. Isaías 10:20 al 34.
la liberación de la ira de Dios. Observen Isaías 10:20. Acontecerá en aquel tiempo, en el hebreo aquel día, aquí en el contexto se refiere al tiempo de la segunda venida de Cristo, seguido por el reino milenario, es la misma idea de Isaías 2:12, 20. Aquí Isaías habla del futuro, aún para nosotros, la época futura de Apocalipsis capítulos 19 y 20. Esto lo sabemos no solo por el uso de esta frase aquí en el contexto, aquel tiempo o aquel día, sino también por el versículo 21, van a verlo, en donde Isaías menciona que el remanente volverá al Dios fuerte, al Mesías. Vamos a explicar esto en un momento, pero ven el versículo 20, Isaías 10:20. Acontecerá en aquel tiempo que los que, recuerden, en el tiempo de la segunda venida, versículo 20, que los que hayan quedado, en el hebreo los que hayan escapado, los que hayan sido liberados de Israel, y continúa el 20, y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió. Se refiere a que confiaron en Asiria, sino que se apoyarán o confiarán con verdad en Jehová, en Yahweh, en el Eterno, el Santo, el Kadosh de Israel. Esta última frase al final del 20 significa que creerán en Él. Van a volverse creyentes genuinos estos israelitas en el futuro, en el tiempo de la segunda venida. Y nótenlo de nuevo, versículo 21. Recuerden, esto no pasó en la primera venida. El Mesías vino en la primera, lo suyo vino, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Esto es todavía futuro aún para nosotros. Versículo 21. El remanente volverá. El remanente de Jacob, está hablando de Israel. El remanente de Jacob volverá, escuchen esto, al Dios fuerte. En hebreo, el Gibor. ¿Se acuerdan de ese título? ¿Se acuerdan de algún versículo que vimos antes en Isaías? Isaías 9:6, véanlo. Es el mismo Dios fuerte. ¿Quién es el Dios fuerte? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, ahí está, Dios fuerte. El Señor Jesucristo, el Dios hombre, es el Dios fuerte. Dios fuerte, un título que muestra su omnipotencia, recuerden, su poder ilimitado. Él es el Todopoderoso. Observen aquí, hermanos, una verdad fascinante en Isaías 10. Isaías 10:21, véanlo. Isaías 10:21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. ¿Quién es el Dios fuerte? El Señor Jesucristo, el Dios hombre, de acuerdo con Isaías 9:6. Pero observen el versículo 20. Acontecerá, Isaías 10:20, mucha atención. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Versículo 21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. ¿Qué es esto? Van a volver, van a creer, versículo 20, en Jehová, en el Santo de Israel. 21, en el Dios fuerte. ¿Qué significa esto? Junto con Isaías 9:6, aquí en Isaías 10:20 y 21, mucha atención, vemos esta gran verdad de que el Dios hombre, el Señor Jesucristo, es Jehová, es el Santo de Israel. Isaías 10:20 y 21 es el Todopoderoso, el Dios fuerte. Qué impresionante, ¿no es cierto? Te llega ahí un testigo de Jehová, ahí está, ¿no es cierto? Es el Dios fuerte, es el Dios hombre. El punto de Isaías 10:20 y 21 es que el remanente, este grupo pequeño de israelitas en el futuro, al final de la tribulación, ese remanente de israelitas escogidos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación, ese remanente se va a volver, esto es, se va a arrepentir, va a venir en arrepentimiento y fe genuina al Todopoderoso, al Omnipotente, al Señor Jesucristo, el único que tiene el poder de hacer que suceda lo que dijo aquí en Isaías 10 y en el resto de su palabra. ¿Cuándo va a pasar esto? Versículo 20, en aquel tiempo. En aquel día, cuando el Dios fuerte venga en su segunda venida, al final de los 7 años de tribulación futura, y establezca su reino milenario. Ya lo hemos visto, Zacarías 12, 9 y 10, escuchen. Y en aquel día, misma frase, hablando del futuro, cuando el Señor regrese, Zacarías 12, 9 y 10. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén
espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, a quien perforaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12, 9 y 10. Impresionante, ¿no es cierto, hermanos? Vean el versículo 22. A ver si terminamos. Isaías 10, 22. Continúa hablando de que la ira de Dios se acabará hacia su pueblo Israel. Dice aquí, escuchen. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada, en el hebreo determinada, rebosará justicia. ¿Qué es esto? Que el remanente escogido por gracia será salvo, como dice Romanos 11:5. Y otra vez, esto se va a cumplir después del juicio de la tribulación futura, esos 7 años, en particular los últimos 3.5 años. Dios traerá de regreso a los israelitas a su tierra, los salvará y entonces rebosará justicia. Y esto en cumplimiento con lo que ya determinó. Y lo reitera en el 23, véanlo. Isaías 10:23, pues el Señor, en el hebreo Adonai otra vez, Jehová de los ejércitos, el énfasis en la soberanía de Dios, solo Adonai, solo Yahweh Tsabaot, el que controla el universo, solo Él tiene la capacidad de cumplir con Israel esto que decidió. Y entonces, versículo 23 al final, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Ahora los versículos 24 al 26 resumen lo que vimos al principio del capítulo 10, de cómo Dios iba a usar a Siria, pero después la iba a juzgar. Observen aquí la conexión, debido a que Dios iba a cumplir lo que dijo que haría en los versículos 20 al 23, Israel no debía temer a Siria. Por eso dice Isaías 10:24. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, otra vez el soberano, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Ya lo vimos por qué. Dios los iba a usar para juzgarlos un tiempo, pero después iba a juzgar a Siria e iba a quitar el control de Asiria de encima de Israel. Dios les dice, no teman, versículo 24, con vara te herirá, hablando de Asiria, te golpeará, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, esto es como lo hizo Egipto, versículo 25, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Muy poco tiempo. El furor y el enojo de Dios contra Israel duraría, versículo 25, muy poco tiempo. Poco tiempo desde la perspectiva de Dios. Por los versículos anteriores en este capítulo, este tiempo cubre desde que Asiria vino contra Israel en el 722 a.C. hasta que regrese el Señor. Isaías 11 lo veremos en nuestro próximo estudio, si Dios quiere, en la segunda venida. Poco tiempo, dice poco tiempo. Si han pasado al día de hoy 27 siglos, poco tiempo. Sí, poco tiempo desde la perspectiva de Dios. Versículo 26. Realmente, por cierto, es poco tiempo, no solo desde la perspectiva de Dios, sino también desde el punto de vista de la eternidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos son 27 siglos o los que sea, los que tarde el Señor para cumplir esto en comparación a la eternidad? ¿No es cierto? Y observen, continúa aquí en el versículo 26, Isaías 10:26. Nos estamos apurando, hermanos. Y levantará Jehová de los ejércitos, otra vez el énfasis en su soberanía. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. ¿Qué es esto? Así como Dios liberó a los israelitas al derrotar a los madianitas en Jueces 7, y así como Dios liberó a los israelitas al ahogar a los egipcios, recuerdan en el Mar Rojo en Éxodo 14, así liberaría a estos israelitas de Asiria. Con estas dos ilustraciones, escuchen, Dios les recordó que en el pasado Dios salvó a israelitas débiles de manos de naciones poderosas, para animarlos a confiar en que Dios ciertamente tenía el poder de librarlos del poder de Asiria. Y Dios les sigue hablando a estos israelitas, los consuela y les dice, versículo 27, acontecerá en aquel tiempo, de nuevo en la época de la segunda venida de Cristo, el reino milenario, acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, de tu cuello, y el yugo se pudrirá, esto es, será arrancado,
Se refiere a que la nación será liberada de manera definitiva. Versículo 27 al final, a causa de la unción. Esta frase, hermanos, no tenemos idea de lo que significa. De verdad, ni idea. Pero en los versículos 28 al 32 parece que Isaías, hay especulaciones, por cierto, de diferentes comentaristas, pero no tenemos ni idea. Y tenemos que ser honestos, donde no sabemos, no sabemos. Pero esto no afecta el mensaje central del texto. Ahora observen cómo aquí los versículos 28 al 32 parece que Asiria, que Isaías describió, por cierto, le pregunté a los pastores y nadie me respondió, así que no es mi culpa nada más, que quede claro. Le pregunté, busqué y hay comentaristas que tienen una idea, otra idea, pero nadie sabe con certeza realmente. Ni los pastores de nuestra iglesia, imagínense. Estos eruditos tremendos. Ahora, en los versículos 28 al 32, y perdonen hermanos, ya tenemos que acabar esto. Ya me estoy atoñando aquí, ahortegueando con esta extensión, me apuro. En los versículos 28 al 32 parece que Isaías describió el acercamiento de Asiria hacia Jerusalén en el 701 a.C., viniendo desde el norte y pasando por cada uno de estos lugares que estaban más y más cerca de Jerusalén. Continúa, versículo 28. Vino hasta Jat, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Versículo 29. Pasaron el Vado. El Vado es una parte de un río donde el agua es baja y el fondo es firme y se puede pasar caminando. Continúa el 29. Se alojaron, en el hebreo pasaron la noche en Jeba. Ramá tembló, Gaba de Saúl huyó. Versículo 30. Grita en alta voz, hija de Galim. Haz que se oiga hacia Lais, o en el hebreo escucha con atención, Leishá. Pobrecilla Anatot, versículo 31. Madmena se alborotó, en el hebreo huye. Los moradores de Jebim huyen, o en el hebreo se refugian. Aún, versículo 32, vendrá día cuando reposará Enob. Alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Versículo 33, he aquí, atención a lo que viene en el hebreo, el Señor, otra vez Adonai, Jehová de los ejércitos, otra vez el soberano, desgajará, o en el hebreo cortará, podará el ramaje o las ramas con violencia, en el hebreo con poder atorrador. Y los árboles de gran altura, en el hebreo los altos serán cortados y los altos serán humillados. Estos árboles de gran altura y los altos se refieren a los soldados y líderes de Asiria, como ya lo vimos en los versículos 16 al 18. El versículo 33 profetiza la derrota de los asirios al llegar a las afueras de Jerusalén, y veremos, si Dios quiere, en Isaías 37, 36 al 38, que esta profecía se cumplió tal como Isaías lo dijo aquí, en Isaías 10, 33. Y concluye, versículo 34. Y cortará con hierro la espesura, en el hebreo arbustos del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Esa frase con estruendo en el hebreo debe traducirse por el majestuoso, como lo traduce una traducción refiriéndose a Dios. Aquí el Líbano se refiere a Siria, como en Ezequiel 31:3, Dios derribaría a Siria, y de nuevo el punto, de nuevo, es que el soberano poderoso humillaría la soberbia de Asiria. Entonces, hermanos, para terminar, así como los israelitas serán consolados en el presente, en ese momento, al recordar lo que Dios hizo en el pasado y lo que haría en el futuro, escucha, tú también como cristiano puedes encontrar consuelo y fortaleza en el presente al estudiar las Escrituras para ver lo que Dios hizo en el pasado y lo que hará en el futuro. Recuerden, esa es una de las funciones de las Escrituras. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Te desanima lo que estamos viviendo en el país o los problemas o sufrimiento en tu vida? Busca consuelo en las Escrituras. Estudia lo que Dios hizo en el pasado y lo que hará en el futuro. Y recuerda, Dios controla y usa el pecado de otros para cumplir sus propósitos en tu vida. Esto te mantendrá humilde, te protegerá de la amargura. Y hermanos, promesa de promesa, recuerden, esa aflicción que Dios trae a tu vida, Dios la controla. Recuerden, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué ánimo, ¿no es cierto? Oremos. Padre, gracias por tu palabra preciosa, por estas verdades tan importantes, por este pasaje tan rico. Oramos, Padre, que respondamos en obediencia, que busquemos consuelo en lo que tú has hecho y lo que harás, como lo has registrado en tu palabra, y que nos guardes de la soberbia, de la amargura, a través de recordar que tú controlas y usas a los que nos rodean para cumplir tus propósitos en nuestra vida, para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.